Bueno, tercer bloque del programa y lo prometido es deuda. Esta vez el cupo femenino lo hemos cubierto muy bien dentro del programa. Estamos nada más ni nada menos que con Margarita Stolbizer, un logro de que estés en nuestro programa. Margarita, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Candidata a senadora por un país con todo lo que significa y todo lo que significás vos dentro de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, pues sos hoy el nuevo fiscal, mucho más que Carrió, sos el nuevo fiscal del país por todo lo que está pasando en la justicia, por todas las denuncias que has realizado y que por suerte los jueces se han despertado, ¿no? Sí, me llamó la atención la semana pasada, salió un estudio de opinión hecho por Mariel Fornoni que pone a la justicia en el tope de la desconfianza social. ¿Y sí? Me llamó mucho la atención porque yo siempre pensé que los políticos éramos los que estábamos en el tope de la desconfianza. En un momento dado sí. Claro. Y vos fijate, después del 2001, que se fueran todos. Ahora uno tiene que analizar qué es lo que está pasando. Por un lado, porque cada vez hay una demanda más fuerte de justicia. La sociedad se empieza a cansar y además existe esa percepción de impunidad, ¿no? Una impunidad que está vinculada con el poder político y económico. Sí. Entonces, el ciudadano responsabiliza a la justicia fundamentalmente de que todos no somos iguales ante la ley, porque el otro que tiene nuestra justicia es una selectividad muy grande, porque uno va a las cárceles y están los pobres en las cárceles, ¿no? Obviamente. Entonces, ahora, ese mismo estudio tenía una muy buena noticia, que es, por el otro lado, las instituciones más confiables, las universidades y la escuela, ¿no? Y yo creo que eso es un buen dato. Es el pilar que necesita la sociedad. Ahí está, entonces, la educación y la justicia. Claro. Podemos cambiar el país. Pero yo digo, para llegar a cambiar la justicia, tal vez tenemos que empezar por eso, por ver, bueno, cómo formamos a los jóvenes en las escuelas y en las universidades, y entonces tendremos una sociedad mejor. Porque hay algo que hay que tener en cuenta, que es que el estado de degradación institucional que tenemos, la corrupción demasiado tolerada, no la va a resolver la justicia si no hay una sociedad que demande, que reclame, que cambie una cultura de valores en realidad. Es real. Lo que uno ve sinceramente es que no hay una masividad en la demanda, no hay grandes marchas contra la corrupción en realidad, y hay muchos que tienen la tendencia a mirar para otro lado, ¿no? Bueno, muchos dicen depende centralmente de cómo está la economía, cómo está el bolsillo, y entonces cambian las tendencias. Yo creo que sí, más en otra época que hoy. Hoy creo que la sociedad está muy cansada de la degradación de valores que tuvo. Claro, y se está dando cuenta de que la justicia no funciona, la impunidad de todo el mundo, cada uno hace lo que quiere y no pasa nada. De los poderosos, sobre todo. Sí, obviamente. ¿no? Obviamente. En general somos un país que tiene un nivel de impunidad muy alto en todo tipo de delitos, pero sobre todo en los delitos del poder. En estos días muchos dicen, y bueno, ¿y por qué no podemos hacer lo que hace Brasil? Bueno, primero deberíamos encontrar un juez moro. La otra cuestión también a analizar es que nosotros también tenemos una debilidad legislativa. Nuestras leyes, claro, nuestro Código Penal es del 1920, entonces es bastante difícil que ese Código Penal nos sirva para los delitos de este tiempo. Los procedimientos, en particular en la investigación de los delitos vinculados con la corrupción, hay una cantidad de recursos que se deberían cortar, porque si no el imputado de un delito, nada menos que un delito vinculado con la administración pública, bueno, la verdad es que se tiene que tener sus recursos limitados, así como en algún momento se invirtió la carga de la prueba y el funcionario público debe demostrar su inocencia en el caso del enriquecimiento, en todos los delitos vinculados con la corrupción debería ser igual. Claro, hoy tenemos casos de tapa de diario con respecto al enriquecimiento ilícito, tenemos la primera prohibición de salir del país de debido, tenemos también lo que pasa con los hijos de Cristina, o sea, muchos elementos que como que la sociedad dice, por fin empecemos. Claro, vudú que todavía estamos a la espera, tantos años, claro. Es como que está guardado. Pero hablando de política, porque la verdad está para hablar toda la noche con vos por la claridad que tenés de cosas, que no muchos políticos tienen mucha locución, pero no del problema real, es como que están separados de la sociedad. Lo que te pregunta todo el mundo y lo que se pregunta todo el mundo es cómo quieren atraer el peronismo a Massa para captar esos votos. ¿Y qué va a hacer Margarita si lo atrapan? Sí.
Me imagino que esto está charlado. Sí, sí, pero a ver, yo vengo desde hace muchos años elaborando una idea que me parece que tenemos que salir de ese corset que nos obliga a mirar la política desde el bipartidismo de hace 40 años. Sí. El peronismo ya nunca va a volver a ser lo que fue, como el radicalismo no va a volver a ser lo que fue. No significa negar lo que son las tradiciones políticas en nuestra Argentina, y así como Macri ha conformado una fuerza política moderna tomando peronistas y radicales, nosotros nuestra idea es conformar un espacio político plural, diverso, amplio, tomando también peronistas y radicales, porque uno no puede renegar de la historia. Ahora, el peronismo hace más de 15 años que no va solo a una elección. Que la historia nuestra era bipartidista. Claro, pero no va a ir nunca más el peronismo unido a una elección, porque los peronistas, que son muchos que están con Macri, no van a abandonar a Macri para ir atrás de Massa o de Urtubey o de Cristina, no, claro, mucho menos. Entonces hay que tratar de mirar en un sentido positivo, porque esto no debe ser visto como una cuestión traumática, sino al contrario. Es el desafío de pensarnos hacia adelante, tal vez no en esta elección, pero nosotros tenemos que ir de nuevo tal vez a un bifrentismo, donde la disputa sean ideas, porque el gran problema, hemos transitado toda la primera etapa de la campaña casi sin discutir ideas, ¿no? Como la forma en que han instalado este relato de la polarización y la grieta, y que nos obligan a veces a hablar a uno del otro y qué sé yo. No, sinceramente, y esta es una elección de tipo parlamentaria, se renueva la composición de las cámaras, entonces es una buena oportunidad para que en la campaña el gobierno ponga sobre la mesa cuáles son las reformas que tiene pensado discutir después de octubre, y que los candidatos se expresen y fijen posición sobre estos temas, porque si no la campaña se fue prácticamente en la descalificación de uno del otro. Sí. Una campaña exageradamente crispada para mi gusto, cuando todos sabemos que por nuestro sistema de representación todos van a llegar al Congreso, entonces no hay que descalificar tampoco. Y la confrontación, la competencia, ¿cómo es? En base a ideas, a cómo uno se para. Bueno, muchos hablan de la reforma impositiva, que es uno de los temas pendientes, hace años que se debería. Ahora, un tema incógnita. Claro, pero hay que salir de eso y decir, bueno, todos los candidatos, ¿qué es lo que piensan de nuestro sistema de impuestos? ¿De qué manera modificarían este sistema de impuestos? ¿Cuáles deberían ser los temas prioritarios para un sistema de impuestos en un país como el nuestro? Porque en gran medida lo que define el proyecto de país es el sistema impositivo, como lo es el sistema educativo también, claro, ¿no? Claro. Entonces, son esas discusiones estructurales. Pero esas discusiones no las tenemos. No las tenemos, no las tenemos. Hace un tiempito estaba escuchando a Luis Brandoni y decía que la base del país era la educación y la justicia. Y que nos iba a llevar 30 años mínimo en poder corregir todo lo que habíamos degradado. Claro. Me pareció excelente lo que decía, y era real. Eso porque sí. No estamos discutiendo la base del problema. Claro. Ahora, estamos discutiendo si uno es mejor o peor, si vos robaste más o yo robé más. Pero ¿no es la campaña electoral el mejor momento para discutir eso? Y decir, se deberían discutir ideas. Claro, de decir, bueno, ¿cuál es la idea de educación que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Pues además hay que entender otra cosa, que es que el gobierno o la fuerza Cambiemos, aunque les vaya muy bien en la elección, van a seguir siendo un gobierno de minoría parlamentaria. Sí. Están obligados a pensar cómo construir consensos, ¿no? Y yo creo que gracias a Dios. Claro. Ya vivimos un gobierno con mayorías absolutas. El año pasado el Congreso funcionó muy bien en ese equilibrio de fuerzas que tuvo, donde el gobierno mostró su madurez al convocar, conversar, consensuar, y la oposición, salvo los sectores ultracerrados, el resto también mostramos nuestra madurez, colaboramos cuando había que hacerlo, pero también pusimos límites cuando había que hacerlo. Hubo como un corte. El año pasado se trabajó muy bien y creo que debe ser uno de los años parlamentarios con mayor creación de leyes de los últimos muchísimos años. Sí, pero sobre todo creación de leyes en el acuerdo de todos los bloques, sí, porque claro. Antes los kirchneristas sacaban leyes, pero era el levantamanos automático. Por eso, terminaron sacando sin la soberanía monetaria de Vudú para tapar las huellas que había dejado de los delitos. Estamos de acuerdo. Ahora se trabajó muy bien, pero sobre todo. Hay como un corte porque el gobierno también de entrada había ofrecido o había dicho que iba a llamar a un gran consenso claro. de partidos para decir, bueno,
Hablemos de economía. ¿Cuál es tu idea de país? ¿Cuál es la idea tuya? Y vamos a concertar un 80 o 90% para llegar a un buen puerto. Sí, y eso no se concretó. Eso que es un acuerdo necesario no solo entre las fuerzas políticas, sino también sociales, económicas, académicas. Cuando se votó el año pasado en la ley de reparación histórica de los jubilados, incluimos un capítulo que casi es textual de un proyecto que yo traía desde hace años, para que la comisión a crearse a los fines de reformar el sistema de impuestos esté constituido por representantes de las universidades, de los sectores académicos, que tienen tanto para decir sin entrar en el tironeo a veces dificultoso que tienen los demás actores, ¿no? Y sin embargo no hemos podido despolitizar un tema. Claro, porque es muy bueno, o sea, yo creo que el Consejo, y nosotros hablamos muchas veces, un Consejo tiene que ser político, las fuerzas políticas hay que volver a darle fuerza a los partidos políticos en la democracia, pero la verdad es que hay que articular con los representantes de sectores sociales, económicos y académicos. Las grandes discusiones estructurales tienen que ser discusiones del país, porque además algo que necesitamos volver a tener es una visión compartida de país. ¿Hacia dónde queremos ir como país? No, eso es hacia central. Hacia dónde la sociedad quiere ir como país. Claro, pero estas que son cosas que la Argentina tuvo hace más de 100 años y después no hemos vuelto a tener esa visión compartida de hacia dónde ir. ¿Cuál es la sociedad que le queremos dejar a nuestros hijos? Y entonces ahí entran en juego estas discusiones. El sistema de impuesto marca absolutamente el proyecto de país, donde uno va a poner la presión, si es como es actualmente, hace tantos años, la presión impositiva sobre el que produce y sobre el que consume, o en algún momento van a pagar efectivamente los que más tienen y más ganan y los que juegan en la bicicleta financiera. Sí. O que hasta ahora están protegidos. Claro, entonces yo digo, esa es una discusión estructural. Tal vez haya que estar algunos años discutiendo eso, pero en definitiva tener un sistema que nos dure 50 años para adelante. La otra gran discusión es la de la educación. Acá la educación queda resumida a la pelea salarial del mes de marzo. Y entonces es una pelea inconducente. Nunca se habla de proyecto educativo, se habla de pago, de pago de salarios. Que yo no digo que no sea necesario hacerlo. Ahora, la verdad es que no puede la discusión de la educación en la Argentina, porque nosotros tenemos problemas gravísimos que se derivan de eso. Tenemos una tasa muy alta de abandono escolar, venimos derrotados en todas las pruebas internacionales después de haber sido el primer país de América Latina en la calidad de nuestra educación. Tenemos los chicos que abandonan la escuela pública para ir a la privada. Empecemos a pensar qué es lo que está ocurriendo. Sí. Y la escuela no les está dando... Y tenemos muchos que participan de la universidad y no se reciben. Claro, bueno. Entonces el abandono es muy grande. Esa brecha entre el que ingresa y el que egresa. Y después un agujero muy importante en la escuela secundaria. Entonces empecemos a preguntarnos por qué los chicos abandonan la escuela y el efecto que esto tiene, un chico de 14, 15 años que abandona la escuela para no hacer nada, ¿dónde termina? ¿No? Sí. Porque después nos acordamos de las consecuencias, no supimos atender las causas. Entre esas causas, la culpa no es del pibe de 14 que deja, es de una escuela que no supo contener. Entonces, algo está fallando en los contenidos de la educación que en algún momento tenemos que reformular. Porque además el mundo cambia, las sociedades cambian, las formas de comunicación cambian y los chicos aprenden como aprendíamos nosotros en la escuela hace 50 años atrás. Entonces, sí, tenemos una educación vieja. Esas son reformas estructurales que necesita nuestro país. Discutir nuestra matriz productiva. La verdad es que nosotros, si algo tiene la Argentina, el octavo país del mundo por su extensión territorial, una riqueza productiva extraordinaria, una capacidad de alimentar 400 millones de personas y tenemos 6 millones de chicos que pasan hambre. Entonces, algunas cosas no están funcionando. Y como gota, porque todos estuvimos con Irma, con el gran huracán, Cuba. Acá tenemos 8 millones de hectáreas inundadas en el país por obras no realizadas. Pero un dato, porque le acabo de mandar una carta personal al presidente de la Nación, justamente por ese tema, porque recorrió toda la provincia, más de 3 millones de hectáreas solamente en la provincia de Buenos Aires. Terrible. Y la verdad es que tenemos, en el 2001 se creó el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. La finalidad justamente es recuperar la capacidad productiva de nuestras tierras. ¿Es razonable que ese fideicomiso tenga un plazo fijo de más de 3.000 millones de pesos parado con la cantidad de cosas que hay para hacer? No. No, es imposible. Es una inmoralidad.
porque yo sobrevolé la zona y los productores que están sufrientes. Hay gente que se tiene que ir de sus campos y va abandonando los pueblos y me dicen, no, la plata no alcanza. Bueno, me parece que en algún punto hay que discutir prioridades. Y lo otro es que lo que no puede haber es un plazo fijo con la plata que se dé. Porque el otro argumento que utilizan, dicen, no, las obras necesitan tanta plata que los 3.000 millones no alcanzan. Bueno, empecemos con algo. Porque hoy, solamente de pensar cómo está el estado de las rutas que se han derrumbado, el puente que se derrumbó, anda y arregla eso, aunque sea. Claro. También hay otro fondo para arreglar las rutas que tampoco funciona. Claro. O sea, hoy vemos que en Cuba, con el tremendo desastre que hubo, no hay un solo muerto. Y estaba todo previsto, socialmente estaba previsto. Y hablamos de Cuba, no estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, nosotros, ¿cuántos muertos tuvimos en la inundación de La Plata? De La Plata. No sabemos todavía cuántos. Así que, la verdad, se nos fue el tiempo y la verdad que tenemos tantas cosas para hablar. Y me encanta hablar así, en el llano, o sea, lo que la gente necesita. De la realidad de todos los días, además, que es de lo que deberíamos hablar siempre los políticos. Yo les pido que luchen para que la gente se dé cuenta que no está eligiendo un poder ejecutivo, está eligiendo un poder legislativo, y qué mejor que ustedes para poder llegar a mejorar lo que el país necesita. Porque tenemos claro lo que queremos. Lo que pasa es que no sé si los políticos tienen claro lo que queremos. Claro. La sociedad quiere un país distinto al que tenemos, eso es seguro. Y lo está exigiendo y está presionando hasta la justicia. Pero hay que tratar de que no quede entrampada en esta lógica de votar a uno para que no gane el otro. No, por eso. Esa cuestión de un voto negativo. Y la grieta le hace bien a los dos. Claro, la no le hace bien al tercero. Es en una elección legislativa, porque ahí es donde va la voz de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Me parece que es una oportunidad muy buena para empezar a cambiar las cosas. Gracias, Margarita. Nuestra bodega boutique que nos acompaña, te entrega este vino para que sigas festejando los éxitos de tu hijo y festejen los de ustedes también. Muchas gracias entonces a la bodega La Carini y a ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por haber venido a acompañarnos y no nos alcanzó el tiempo, lamentablemente. Bueno. Nos despedimos con ustedes hasta la semana que viene y sigo diciendo a los jueces que hay que ponerse los pantalones largos. Ya están un poquito más largos. Le falta el último empujón. La sociedad se los pide. Hasta la semana que viene.